Hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a este momento de adoración, a este culto, a este momento de alabanza a nuestro Dios. Vamos a iniciar con un preludio, les invito a estar orando, a estar en actitud de oración, haciendo una oración personal en silencio. Oremos, hermanos. Estás ahí, yo te conozco bien, sé tus logros, tus tristezas, lo que escondes en tu ser. Y tú que estás ahí, yo te conozco bien, sé que llamas, yo sé que buscas, sé que tienes sed. Preguntas que quién soy yo soy aquel que te amó y he venido hoy por ti. Si me quieres recibir porque te amo, morí en esa cruz porque te amo, con sangre yo pagué. Porque te amo, lo volvería a hacer. Porque te amo y te amaré. Cuando tú naciste, yo estaba junto a ti. Mas cuando creciste, te alejaste tú de mí. Ni un día se va en que no piense en ti. Mi mayor anhelo es que vuelvas hacia mí. Preguntas que quién soy yo soy aquel que te amó y he venido hoy por ti. Si me quieres recibir porque te amo, morí en esa cruz porque te amo, con sangre yo pagué porque te amo. Volvería a hacer porque te amo y te amaré. Hermanos, es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Damos gracias a Dios porque estamos en su casa y ustedes en sus casas también. Vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios y ofrecerle este culto
con todo nuestro corazón y nuestra gratitud. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Has sido muy bueno con nosotros, Señor. Reconocemos tu misericordia cada día. Bendice, por favor, Padre, a nuestros hermanos en sus hogares y también a los hermanos que estamos aquí. Ponemos en tus manos este culto, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces. Permitirnos, Señor, poder alabarte con todo nuestro corazón. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonemos, hermanos, el himno número 210, Las huestes del Rey. Las huestes del Rey, las huestes del Rey, gozosas protestan lealtad. Aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad, y un día por ellos vendrá. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey, al mal lo podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará, y yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos la dulce faz, y allá reinaremos con Él. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. Hermanos, vamos a tener una lectura en Salmos, que es el libro que han estado dando los mensajes, y dice que es una oración, es un salmo de David y es una oración vespertina de confianza en Dios. Dice el Salmo 4: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén, hermanos. Hermanos, buenas tardes. Como decía nuestra hermana Connie, hoy vamos a seguir viendo el libro de los Salmos. El día de hoy a analizar el Salmo número 4. Es un salmo que nos habla
de la confianza que debemos de tener en el Señor. Sobre todo, dice aquí, es una oración vespertina, pero habla más de ese tiempo en el que estamos pasando por dificultad, cuando ya va a llegar la noche, cuando creemos que ya están las cosas más complicadas. Este salmo es especial para eso, pero lo vamos a analizar. Fíjense que este salmo, la mayoría de nosotros conocemos este salmo por el último versículo, que es el versículo número 8. Es el versículo número 8, se los voy a decir, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Fíjense que sobre todo el versículo número 8, es un salmo que enseñamos mucho y que nosotros nos lo aprendemos. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, fue uno de los primeros versículos que mis hijos aprendieron. Yo como mamá decía, bueno, antes de dormir, ellos deben de tener la confianza en el Señor. Y fue de los primeros versículos que mis hijos pudieron aprender a través de mí. Y recuerdo que orábamos con ellos, o ellos oraban solitos. Había veces que andábamos trabajando, haciendo otras cosas, pero ellos oraban antes de dormir, o orábamos con ellos. Y terminábamos con este versículo. Como reconociendo que el Señor era el que nos iba a dar la paz y les iba a dar la paz. Era un salmo que todas las noches se repetía, sobre todo el último versículo. Y como maestra en el área infantil, también me tocó enseñarles a los pequeños de la iglesia este salmo. Y para los chicos, para los pequeños, era un salmo que les traía mucha confianza en el Señor. Pero no solamente es un salmo infantil, de hecho es un salmo para nosotros, hermanos. Como adultos también nos ha pasado que hemos estado ya acostados, pero llegan las preocupaciones, llega el estrés, llega esas cosas que no nos dejan dormir. Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido que repetir esto. Y no porque sea algo que como un fetiche, como algo que sea mágico, sino hace que nosotros recordemos que el Señor es el que está con nosotros y que el Señor es el que nos trae la paz. Bueno, pero para llegar a esa paz, hermanos, para llegar a ese punto en el que David escribe este último versículo, hay otros principios que nosotros debemos entender. Cuando estaba yo analizando este capítulo, me di cuenta que David tenía una manera de pensar y de vivir que lo hacía diferente y que lo hacía confiar en el Señor, que lo hacía decir que se iba a acostar en paz y que iba a dormir porque el Señor estaba con él, porque el Señor le daba la paz. Pero para llegar a ese punto, él tuvo que pasar otros tantos para tener esa confianza en el Señor, para poder dormir plácidamente. Y hoy vamos a ver, yo ahí le busqué y encontré 4 principios que David nos enseña en este capítulo número 4 de Salmos. Los vamos a analizar, hermanos. Y algo que quiero que entendamos del Salmo número 4 es que es la continuación, hermanos, del Salmo número 3. Se cree que se escribió muy seguidito, y este salmo en específico lo escribe David cuando su hijo lo estaba persiguiendo, le quería quitar el reino, y David tuvo que huir, tuvo que huir con su gente y se tuvo que esconder, tuvo que salir de Jerusalén para que pues su hijo no le hiciera daño. Imagínense el momento específico que estaba viviendo David, porque no solo era un problema con su reino, no solo era un problema con lo que él estaba, con lo que él trabajaba, con lo que él vivía, sino también era un problema familiar. Es decir, todo estaba mal en ese momento en su vida. Y entonces es cuando él se pone a escribir este salmo, y este salmo me llama mucho la atención, porque él, así como lo termina de escribir, da la orden que se tiene que cantar luego, o sea, luego lo mandó para que los que se dedicaban a esto específicamente lo transmitieran y se pudiera cantar, porque es un salmo de mucha confianza en el Señor. Pero les decía, hoy vamos a ver 4 puntos que David nos enseña a través del salmo que él escribe. Y no solo David, el Señor nos enseña cómo debemos de descansar en él.
El primer principio que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es: el Señor es nuestro único defensor. Les voy a pedir que tengan a la mano su Biblia, porque la vamos a estar viendo. Y vamos a estar moviéndonos del libro de Salmos. Entonces, si tienen niños pequeños, hermano, es tiempo de enseñarles a sus hijos los libros de la Biblia y vamos a practicar el día de hoy. El Salmo número 4, vamos a leer el versículo 1. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Lo vuelvo a repetir. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David comienza este salmo con una pequeña oración al Señor. Pero si ustedes analizan esta oración que hace David, es una oración de reconocimiento al Señor. Él sabe que por sí solo él no puede salir de las angustias, de los problemas, de sus debilidades. David sabe que el único que lo puede defender, que el único que lo puede sacar de ahí es el Señor. Esta oración es una oración de confianza plena en el Señor. Dice el salmista: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Usted recuerda cuando ha estado en angustia? Hasta el cuerpo se siente como que estamos apretados, como que sentimos que el techo se viene más abajo, nos sentimos tristes, sentimos que vemos como oscuridad alrededor nuestro, de la preocupación, cuando cargamos una preocupación muy grande, hermano. Pero cuando el Señor es el que está en medio de esa preocupación, nos sentimos libres, la preocupación se va, la angustia se va. Por eso el salmista dice: tú me hiciste ensanchar, es decir, tú me diste espacio para respirar, pude respirar en medio de la preocupación. El primer principio que nos enseña el Señor a través de David es que debemos de reconocer que el único que nos puede defender es el Señor. El único que nos puede sacar de donde estamos, el único que puede sacar y quitar nuestra angustia es el Señor, solamente Él. Y es así como empieza este salmo. David dice: tú eres el que me libraste de todo y yo sé que tú me escuchas, porque cuando yo oro, tú respondes. Y es esta pequeña oración de un solo versículo, es una oración de confianza plena en el Señor. Entonces, el primer principio, hermanos, es: el Señor es nuestro defensor. Si usted quiere llegar hoy en la noche a descansar confiadamente en el Señor, debe de entender que el Señor es su defensor. Esté pasando lo que usted esté pasando, el Señor es el que va a poner la solución a todo lo que estamos viviendo. El Señor es el que le va a dar el respiro esta noche para descansar. Vamos a ver el segundo principio que David nos enseña. Y lo vamos a encontrar en el versículo 2 y 3. Lo voy a leer, hermanos. Dice: Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamo. Fíjense qué interesante. Les decía que este salmo es específicamente escrito cuando David está en una preocupación muy, muy grande. Está pasando por un problema muy fuerte. Y entonces dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Es decir, ¿hasta cuándo se van a estar burlando de mí? ¿Hasta cuándo van a seguir hablando mentiras sobre lo que yo hago, sobre lo que yo digo? ¿Hasta cuándo van a terminar los ataques contra mí? Ya basta, dice David, ya. O sea, ustedes pueden decir lo que quieran, pero el que me escogió, fíjense bien lo que dice el versículo 3. Dice:
Jehová es el que ha escogido al piadoso para sí. O sea, hay tanta gente que puede hacer el bien, pero Él me escogió específicamente a mí. Y entonces dice, ya basta. O sea, ustedes solo hablan y hablan y hablan. Pero ¿saben qué? Este es un versículo donde advierte a sus enemigos y les dice, ¿saben qué? Cuando alguien se mete con un escogido de Dios, grandes problemas pueden venir a su vida. Algo que sabía David es que la honra que él tenía o la gloria que él tenía no venía por sí misma, no era porque él hubiera sido muy inteligente al matar a Goliat, o no fue porque él era el rey y era muy inteligente, no, él sabía que la gloria que él tenía provenía del Señor. Sabía que el que le había dado la sabiduría para matar a Goliat había sido el Señor. Sabía que el que le ayudaba a reinar era el Señor. Sabía que aún en sus debilidades, el que estaba presente era el Señor. Y David dice, ya basta. Pero ¿saben qué? Soy especial en las manos del Señor. Él fue el que me escogió, Él fue el que me llamó y Él fue el que me puso en este lugar. Y les dice David, Él cuando yo oro, cuando yo a Él clamo, el Señor me responde porque soy su hijo. Fíjese que cuando estamos en alguna prueba, en alguna debilidad, en angustia, el Señor nos muestra que Él está con nosotros. A veces no nos sentimos especiales delante de Dios y decimos, no, es que soy muy pecador. No, es que yo no soy digno de eso. No, es que... Es muy cierto, el Señor nos llamó y nos escogió para servirle. Eso es nuestra función principal, hermanos. Pero algo que tiene el Señor es que no solo nos escogió para servirle, sino que nos escogió para amarnos. Él nos ama. Él nos procura. Él no es un Señor que nos maltrate o que solamente esté pensando en que le tenemos que servir. También piensa en nuestras debilidades, también piensa en nuestras necesidades y también actúa sobre ellas. Nosotros somos especiales para Él. Me gustaría que buscáramos el libro de Zacarías, hermanos. Zacarías. Ya casi está el final del Antiguo Testamento. Zacarías 2:8. A lo mejor usted ha escuchado esta expresión, hasta en una alabanza creo que hay. Hay una alabanza que habla sobre la niña de mis ojos, dice. Vamos a ver qué dice. Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de sus ojos. Fíjese cómo nos ve el Señor. A usted y a mí nos ve como especiales, como la niña de los ojos. Si nosotros vemos un poco de anatomía, esa parte del ojo, la niña, es una parte muy especial, pero también es una parte muy sensible, muy frágil. Dice el Señor, ustedes son la niña de mis ojos. Yo los tengo que proteger, yo los tengo que cuidar porque ustedes son frágiles. A veces creemos que el Señor no escucha, o a veces creemos que el Señor no va a atender rápido nuestras oraciones porque no somos dignos. Pero el Señor nos está diciendo cuán especiales somos para Él. David entendió eso, hermanos. David entendió que Él era especial para Dios, y no por sus méritos propios, sino porque el Señor lo había escogido. Antes de dormir, hermano, recuérdese como un ser especial delante de los ojos del Señor. El Señor lo conoce, el Señor lo ama, y uno de los principios que nos enseña David esta tarde es que somos especiales para el Señor. Él daría todo, como decía el canto con el que empezamos este culto, Él daría todo por nosotros otra vez. Debemos de irnos a la cama con ese pensamiento, que si para los demás no lo somos, para el Señor somos la niña de sus ojos. El principio número 3 lo vamos a ver
en el versículo 4 y 5. Fíjense, ya llevamos 2 principios. El primero es: el Señor es nuestro único defensor. El segundo, debemos entender que somos especiales para el Señor. Y el tercero, fíjese, para descansar esta noche con bien, dice: el Señor trae paz al que le obedece. Dice el versículo, el 4: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, ofrecer sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Fíjense, le voy a volver a leer esto. Temblad y no pequéis. Le está diciendo a la gente que les está hablando, a la gente que está pecando contra Dios. Dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón lo que están haciendo y cállense, dice. Es decir, tengan miedo de ir en contra de la voluntad de Dios. Recapacita lo que estás haciendo. Cambia tu manera de pensar, es lo que les dice David. No te dejes dominar por tus emociones. Guárdate de decir algo mal, es lo que les está recomendando David. Pero fíjense, esa parte. Tengan cuidado de ir en contra de la voluntad de Dios. Si alguien sabe lo que es ir en contra de la voluntad de Dios, ese es David. David muchas veces falló. David muchas veces hizo cosas que a Dios no le agradaron y tuvo las consecuencias de toda esa parte de desobedecer al Señor. Y entonces él, ¿qué les dice? Dejen de pecar contra Dios, dejen de apartarse del Señor, porque en verdad eso va a traer consecuencias terribles. Dice: ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en Jehová. Es decir, den ese sacrificio de obediencia, hagan lo que Dios nos está pidiendo y vamos a confiar en Él. Cuando nosotros obedecemos, la bendición de obedecer es que nosotros vamos a estar en paz. La bendición de obedecer nos va a traer el poder descansar bien. No sé si recuerda cuando usted era niño, y cuando éramos niños, bueno, yo me acuerdo cuando era niña, cuando yo me portaba bien con mis papás, que estaba con mis papás, que obedecía en todo, que no andaba haciendo travesuras, que no me salía, que no les pegaba a mis hermanos o no les hacía travesuras, era un día muy tranquilo, hermanos. Era un día donde podía llegar mi papá y mi papá siempre preguntaba cómo me había portado. Entonces, si yo me portaba bien, mi mamá le decía: no, es que hoy no hizo nada. Y entonces platicaba yo con mi papá, jugábamos, nos reíamos, pero si mi mamá le decía que yo me había portado mal, o sea, yo ya sabía que desde que llegaba hasta que me acostaba primero me pegaba, me regañaba, estaba de malas conmigo, y yo me dormía intranquila, hermanos. Este principio que nos enseña David es algo muy importante. El obedecer a Dios también nos va a traer paz y nos va a permitir descansar y nos vamos a poder sentir tranquilos. Dice aquí el salmista, dice: ofreced sacrificio de justicia, es decir, ofrece sacrificio de obediencia, porque sí, es un sacrificio, hermanos, porque mi voluntad siempre quiere prevalecer, pero siempre va a ser la voluntad de Dios la que yo tengo que hacer. Mi hombre natural está batallando con ese hombre espiritual que quiere servir al Señor. Por eso es un sacrificio, es algo que nos cuesta mucho trabajo, hermanos, pero en el Señor lo podemos hacer. Dice: y confía en Jehová, nos dice al final. Entonces, uno de los beneficios que tenemos de obedecer al Señor es que Él nos va a traer paz y nos va a traer descanso. Fíjense, ya llevamos 3 principios que nos van a permitir descansar en el Señor plenamente. El primero es reconocer que el Señor es nuestro defensor. El segundo es que yo soy especial para el Señor. Lo tengo que reconocer. A veces nos sentimos que no, pero sí lo somos. Somos especiales para el Señor. Nos mira con amor. El tercero es la obediencia
siempre va a traer paz al alma y al corazón. Pero el último, hermanos, el último principio que vamos a ver esta tarde es recordar que el Señor es el que llena nuestras vidas de alegría. Dice el versículo 6 y 7. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan en grano y mosto. David hace referencia a las personas que no están cerca del Señor, de esas personas que siempre están pensando en quiero sentirme bien, quiero estar bien, pero no hay un paso más allá adelante. No hay obediencia, no busco la presencia del Señor, solamente quiero que llegue en este momento, aquí donde estoy parada o sentado, o donde usted esté, que llegue aquí, que haga todo el cambio en mí. Dice aquí, ¿quién nos mostrará el bien? Hay una versión que estaba yo leyendo, dice, ¿quién nos va a mostrar la bondad? Dice esta versión, dice, pues que el Señor muestre su rostro, su brillo sobre nosotros, su luz sobre nosotros. Están esperando que llegue el Señor así solamente y sin dejar ese hombre natural a un lado. Pero David da su testimonio en tan solo 6 palabras. Dice: tú diste alegría a mi corazón. Lo vuelvo a repetir: tú diste alegría a mi corazón, dice David. De una manera sorprendente, el Señor cambió mi vida, dice David. Sin duda David era un rey, lo tenía todo. Tenía mujeres, tenía dinero, tenía palacios, tenía caballos. Todo tenía David, todo. Pero él sabía que nada de eso, absolutamente nada de eso, le iba a dar la felicidad que el Señor le daba con el simple hecho de estar en su vida. A veces como cristianos creemos que podemos ser felices de muchas maneras. No solo cristianos, toda la gente. Creemos que podemos ser felices de muchas maneras y queremos, guardamos. Pero finalmente el único que nos puede dar la alegría es el Señor. Yo quisiera que usted recordara ese momento en el que el Señor llegó a su vida, en el que el Señor le permitió salir de la angustia y lo ensanchó, que se pudo respirar, que se pudo sentir bien. No sé si usted recuerda ese momento, hermano, pero es un momento que no se iguala con nada, ni con la llegada de los hijos, ni con el amor, ni con el dinero, ni con nada. Nada se compara a una sonrisa después de haber tenido al Espíritu Santo moviendo nuestro corazón. Nada de eso lo compara, hermanos. David lo entendía, David lo entendió. Imagínense el momento tan difícil que estaba viviendo David. Y aún así dice, tú me das alegría, tú llenas esto que a lo mejor todos pueden decir está preocupado, está triste, tú me estás dando alegría, tú me la diste y nada me la puede quitar. Hace algunos años tuve algo muy desagradable que vivir, muy desagradable. Había una persona que me molestaba por teléfono, hermanos. Quería atacar mi alma, quería atacar mi mente y yo contestaba me marcaban y yo contestaba el teléfono y esa persona decía cosas muy feas y bloqueé ese número y me siguieron llegando llamadas porque esa persona buscaba, hasta pedía teléfonos prestados para estarme molestando. Y fue una época muy difícil, hermanos. Emocionalmente fue fuerte, fue difícil. En la noche, no me marcaba, pero mandaba mensajes de varios teléfonos, hermanos. Fue algo muy complicado. Y yo me sentía muy mal, hermanos. Tenía miedo, hasta miedo tenía. El tono de celular
nada más con que lo escuchara, aunque no fuera el mío, que fuera de otra persona que tuviera el mismo que yo, sentía que el corazón se me salía, porque me sentía vulnerable, me sentía triste, pasaban muchas cosas por mí. Pero a lo que voy es que un día el Señor me mostró que nadie más podía salvarme, nadie más podía darme la paz más que Él mismo. Y esa noche yo le dejé todo al Señor, todo, se lo dejé al Señor. Y algo que hizo el Señor que fue maravilloso esa noche, es que Él me recordó el momento en el que Él llegó a mi vida. Y mágicamente, hermanos, el Señor cambió mi tristeza en alegría en ese momento. Aunque yo estaba pasando por una situación sumamente complicada, me sentía con una paz tremenda, hermanos, hasta con alegría. Empecé otra vez a sonreír, empecé otra vez a ser la misma persona que siempre he sido. Y el Señor me dio paz. ¿Y saben algo que pasó? Es que yo me sentía tan tranquila, que así como el Señor quitó la angustia de mi corazón, así también quitó el Señor esa persona. Porque yo hasta tuve que cambiar de celular y consiguió mi nuevo número. Dios permitió esa prueba para que yo entendiera que tenía siempre que recordar el momento en el que Él había llegado a mi vida y todo lo bueno que Él había hecho en mí. Y cuando yo estaba leyendo esto me acordé de David, me acordé de mí y me acordé de lo que David estaba viviendo. Dije, también David estaba viviendo algo tan complicado, pero el Señor lo hizo recordar ese momento especial en el que el Señor lo llenó de una alegría tremenda. Y es lo que David les compartía y nos comparte a través de este salmo. Obviamente el Señor es quien le dio esta inspiración. Hoy hemos aprendido 4 cosas, hermanos, 4 cosas que nos pueden servir. Son cosas que nosotros, usted y yo, hasta nuestros hijos sabemos, pero a veces pareciera que se nos olvida y andamos tan preocupados por la vida. A veces llega la medianoche y no podemos dormir porque las preocupaciones nos están atormentando. Pero recuerda estas 4 cosas, hermano. Recuerda que el Señor es su defensor. Recuerde que para el Señor usted es algo tan especial. Y también recuerde que la obediencia le va a traer paz al alma y que el Señor es el que llenó su vida de alegría. Esté pasando lo que esté pasando, esa alegría nadie se la puede borrar. Y a manera de conclusión, pareciera que David nos regala este texto que nosotros repetimos antes de dormir. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Espero que esta noche, hermano, recordando estos cuatro principios, usted pueda descansar en el Señor. No solo en la noche, durante el día, usted puede estar confiado que el Señor va guiando. Algo que David nos enseña en estos 4 principios es que debemos de depender totalmente del Señor. Cuando dependemos de Él, todo va a ser fácil para nosotros. David dependió del Señor y Dios lo llenó de paz, aún en medio de lo que él estaba viviendo, aún en medio del dolor, que saber que su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo, aún en medio de la decepción de saber que hubo gente que se fue con su hijo a ayudarle a conspirar contra él, aun cuando escondido tuvo que estar orando al Señor. El Señor estuvo siempre con él y él termina confiado diciendo, me voy a acostar y voy a dormir porque Dios está conmigo y Él sabe lo que va a hacer con mi vida. Espero que esta noche usted pueda decir lo mismo, hermano. Y sobre todo, si usted, ahorita que estamos en este confinamiento, si usted conoce a alguien que está pasando por una situación difícil, compártale este salmo, hermano. Compártale esto que hemos aprendido esta tarde. La palabra de Dios no solo es para nosotros, sino para la gente que está a nuestro alrededor. Para nuestros hijos, aunque no lo crean, también los niños están cayendo en una cierta depresión
por lo que estamos viviendo, porque no pueden salir, porque no pueden hacer su vida habitual. Es tiempo de levantarnos, hermanos, es tiempo de confiar en el Señor y descansar en Él. Que Dios les bendiga. Vamos a entonar, hermanos, como himno de respuesta el himno 363, En Jesucristo, puerto de paz. En Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma parece desfallecer, Cristo nos dice: siempre usaré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Hermanos, Dios está aquí. Dios está en este lugar donde estamos preparando este servicio para su gloria, pero también está en la casa de cada uno de ustedes. Así es que vamos a entonar este hermoso canto. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes llevar muy dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si quieres le puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana
Y bueno, los temas que nos dan en los sermones, pues no son una ocurrencia y no son una casualidad. Dios tiene para nosotros lo que necesitamos. Y en estos momentos necesitamos mucho sostenernos de la mano del Señor. Vamos a entonar este otro canto que dice, sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Para la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por este mensaje, por las alabanzas, porque Dios en verdad es bueno con nosotros y también sabemos que es tiempo de necesidad, tiempo de escasez, pero Dios nos ha provisto, así es que vamos a dar gracias a Dios por nuestros trabajos, por la bendición que Dios nos da, el poderle dar, el poder ofrendar en esta tarde. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Gracias, Señor, te damos porque has sido muy bueno con nosotros, Padre. Vemos cada día tu provisión en nuestros hogares, también la bendición de poder tener un trabajo, de poder compartir también a otros. Padre, que tu reino se extienda, que tu palabra, Señor, también se pueda
escuchar en otros lugares y que nosotros agradecidos podamos compartir con otros, que estas ofrendas, Señor, sean para que otros te conozcan, para poder dar, Señor, de lo que tú nos das. Bendito sea, Señor, porque has sido muy bueno. Lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Recibamos la bendición. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, pues agradecemos su participación y ese ánimo que manifestamos cada día en las actividades de la iglesia. Como les comenté esta mañana, estamos activando más actividades para que participemos de ellas. Son para nosotros, son para nuestro crecimiento. Que el Señor les bendiga.